Un hallazgo inesperado. En un viejo monasterio de Francia, un arqueólogo tropieza con un pergamino oculto en un muro de piedra. En él, símbolos crípticos y una pista, un mapa que, según los estudiosos, podría llevar al mayor tesoro jamás escondido. ¿Existe realmente el legendario tesoro de los caballeros templarios? ¿Una fortuna oculta en algún rincón del mundo, esperando ser descubierta? Durante siglos, investigadores, exploradores y buscadores de tesoros han intentado descifrar el enigma, y hoy, en este video, vamos a revelar todo lo que sabemos. Acompáñanos en este recorrido por la historia, los mitos y los secretos de los monjes guerreros más enigmáticos de la Edad Media, los Caballeros Templarios. Descubriremos cómo acumularon una de las mayores riquezas del mundo. ¿Qué ocurrió con su fortuna tras su disolución y si realmente existe un tesoro oculto que podría cambiar nuestra comprensión de la historia? Bienvenidos a otra historia. El espacio donde exploramos los mayores enigmas y misterios de la historia. Si te apasiona descubrir secretos ocultos del pasado, acompáñanos a transitar por el tiempo y descubramos el origen de los Caballeros Templarios y el enigma de su tesoro perdido. Corría el año 1119. En una Jerusalén recién conquistada por los cristianos tras la Primera Cruzada, un grupo de caballeros liderados por Hugo de Pallins, quien formó una orden militar única. Los pobres caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, conocidos más tarde como los Caballeros Templarios. El contexto de esta creación no era otro que el fervor religioso que había invadido Europa tras la victoria en la Primera Cruzada, en la que los cristianos recuperaron Jerusalén. Los templarios nacieron con una misión clara: proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a la Ciudad Santa. Un viaje lleno de peligros por la presencia de musulmanes y bandidos en el camino. La orden fue fundada, curiosamente, en un lugar simbólico, el Templo de Salomón, el antiguo Templo de Jerusalén. Lo que ya en sus inicios les confería un aire de misterio y poder. Estos monjes guerreros juraron pobreza, castidad y obediencia. Sin embargo, en cuestión de décadas, su poder, influencia y riqueza crecieron exponencialmente, convirtiéndolos en una de las instituciones más poderosas de la cristiandad medieval. A medida que la orden se expandió por Europa y el Oriente Medio, la protección de los peregrinos se complementó con una misión mucho más ambiciosa: la protección de los lugares sagrados y el resguardo de los secretos antiguos. Los templarios no solo fueron guerreros, también eran astutos banqueros. Bajo el respaldo papal, comenzaron a establecer una red de fortalezas y castillos a lo largo de Europa y Tierra Santa. Estas fortalezas no solo servían como puntos estratégicos para la defensa, sino también como centros donde acumulaban riquezas. Los templarios protegían el oro y las riquezas de los monarcas y nobles europeos, quienes confiaban en ellos para gestionar sus finanzas. Lo que les permitió ganar una gran fortuna. Esto era un contraste notable con su voto de pobreza, lo que despertó sospechas e intrigas entre muchos de sus contemporáneos. Pero, ¿cómo unos monjes que hicieron votos de pobreza amasaron una de las mayores riquezas de la historia? Aquí es donde comienza el misterio. Los templarios tenían un sistema financiero revolucionario para la época, que les permitió acumular propiedades, riquezas y poder. A través de donaciones de tierras, la recepción de tributos de los peregrinos y, sobre todo, el establecimiento de una red bancaria que se extendía por toda Europa. Comenzaron a acumular un capital inmenso. Pero esta riqueza, que no era bien vista por algunos sectores, planteaba una pregunta clave: ¿de dónde obtenían realmente tanto poder y dinero? Los templarios no solo fueron guerreros. También fueron pioneros en el sistema bancario medieval. En una época donde viajar con grandes sumas de dinero era extremadamente peligroso, los templarios ofrecieron una solución única. Crearon una red financiera segura,
permitiendo a los peregrinos depositar su oro en Europa y retirarlo en Tierra Santa. Este sistema funcionaba como un cheque medieval, un recibo que podía ser canjeado por dinero en otro lugar. Esta innovación les otorgó un poder financiero sin precedentes, y pronto, reyes y nobles comenzaron a confiar en ellos para resguardar sus propias fortunas, asegurando una relación de lealtad y dependencia entre los templarios y las monarquías de Europa. Gracias a este sistema, los templarios no solo aseguraron la protección de los peregrinos, sino que rápidamente se convirtieron en una de las entidades financieras más poderosas de la Edad Media. A medida que su influencia crecía, también lo hacía su fortuna. Donaciones de tierras, tributos e incluso botines de guerra durante las cruzadas les permitieron amasar riquezas que iban más allá de lo que cualquier orden religiosa había conocido hasta entonces. Pero, ¿de dónde provino realmente el tesoro de los templarios? Las fuentes de esta riqueza siguen siendo tema de especulación, y hay varias teorías al respecto. Primero, no podemos olvidar que la Iglesia les otorgó vastas tierras y riquezas, lo que les permitió consolidar un imperio de propiedades en Europa y Tierra Santa. A esto se sumaron los tributos y las contribuciones de los fieles, quienes veían en los templarios una figura protectora de la fe. Además, durante las cruzadas, los templarios recolectaron botines de guerra que fueron almacenados en sus fortalezas y castillos. Sin embargo, lo que más despierta la curiosidad y la fascinación son las teorías que apuntan a un posible secreto oculto. Algunos historiadores sostienen que los templarios, durante su permanencia en Jerusalén, pudieron haber encontrado tesoros bíblicos en el Templo de Salomón. Tesoros que habrían sido saqueados o escondidos por los antiguos pueblos de la región. Entre los objetos mencionados en estos mitos se encuentra el Arca de la Alianza, un artefacto sagrado que según las Escrituras guardaba los mandamientos dados a Moisés, o incluso el Santo Grial, la copa en la que se dice Jesús bebió durante la última cena. El misterio que rodea a estos artefactos es profundo, y muchos creen que los templarios pudieron haber tenido acceso a estos secretos milenarios. El hecho de que no haya evidencia tangible que confirme estas teorías solo alimenta aún más la especulación. Sin embargo, lo que sí sabemos con certeza es que los templarios lograron una riqueza colosal, que se convirtió en uno de los mayores misterios de la historia. Y la pregunta sigue vigente. ¿Alguna vez encontraron algo más allá de lo que conocemos? ¿Estaba ese tesoro destinado a permanecer oculto por siempre? Lo que comenzó como un rumor terminó en una conspiración mortal. El 13 de octubre de 1307, el rey Felipe IV de Francia, conocido por su ambición y deuda con los templarios, dio una orden que cambiaría la historia. Acusó a los caballeros templarios de herejía, idolatría y otros crímenes. Con un golpe inesperado, ordenó su arresto masivo en toda Francia, y esa misma noche, cientos de templarios fueron apresados, encarcelados y torturados. La caza comenzó con un solo objetivo: destruir la poderosa orden que había sido una fuente de incomodidad para el monarca. En la víspera de lo que muchos considerarían una conspiración real, Felipe IV no solo estaba buscando una manera de eliminar a los templarios, sino también de apoderarse de sus riquezas. Se rumoraba que los templarios habían acumulado vastas fortunas, y eso atraía la codicia de un rey desesperado por financiar sus guerras y proyectos. A medida que se intensificaba la persecución, las acusaciones contra los templarios se volvieron cada vez más oscuras. Practicaban rituales paganos, adoraban a un misterioso ídolo llamado Baphomet y cometían actos de herejía contra la Iglesia. Pero, ¿era todo esto cierto, o solo un pretexto para despojar a los templarios de su poder y riqueza? En los años siguientes, los templarios fueron sometidos a torturas atroces para que confesaran sus crímenes. Aquellos que sobrevivieron a las interrogaciones fueron ejecutados. La orden fue oficialmente disuelta por el Papa Clemente V en 1312, bajo la presión del rey Felipe.
Pero la historia no terminó ahí. El líder supremo de la orden, Jacques de Molay, quien había sido capturado y encarcelado, fue condenado a la hoguera en 1314. Y antes de morir, pronunció una sentencia que resonaría a través de los siglos. Dios vengará nuestra muerte. Unos meses después de la ejecución de Jacques de Molay, las tropas de Felipe IV, ansiosas por recuperar el tesoro que se decía que los templarios poseían, comenzaron a registrar todas las sedes templarias en Europa. Sin embargo, lo que encontraron fue desconcertante. No encontraron ni una sola moneda de oro, ni ningún tesoro que justificara la riqueza de la que tanto se hablaba. Las impresionantes fortalezas de los templarios estaban vacías. La fortuna que durante tanto tiempo había sido el secreto mejor guardado de Europa, había desaparecido sin dejar rastro. Si estás disfrutando del video, suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad de exploradores de la historia. Dale a me gusta, y activa la campanita. Así YouTube te avisará cada vez que salga otra historia. Es gratis y nos ayuda a seguir trayéndote los mayores enigmas del pasado. Muchos especulan que el tesoro fue ocultado antes de que los templarios fueran arrestados. Otros creen que, al igual que las leyendas del Santo Grial o el Arca de la Alianza, el tesoro nunca existió como tal. Pero hay quienes afirman que el tesoro fue llevado a un lugar secreto. Tal vez a las profundidades de las catacumbas templarias o a una isla remota en algún rincón del mundo, esperando el momento adecuado para ser descubierto. El enigma persiste. ¿Dónde está realmente el tesoro de los templarios? ¿Fue ocultado en un último acto de resistencia ante la amenaza del rey Felipe? ¿O, como sugieren algunos, nunca existió en la magnitud que las leyendas afirman? Hoy, más de 700 años después de la disolución de la Orden, el misterio sigue siendo uno de los más grandes de la historia. Con el misterio de la desaparición del tesoro de los templarios sin resolver, no tardaron en surgir numerosas teorías sobre su paradero. A lo largo de los siglos, exploradores, historiadores e incluso cazadores de tesoros han propuesto diversas hipótesis. Algunas, basadas en evidencias históricas, otras más en la leyenda, pero todas buscando una respuesta que podría cambiar la historia tal como la conocemos. Una de las teorías más populares es que los templarios escaparon con su oro a Escocia. Según algunos relatos, tras la disolución de la orden, un grupo de templarios habría huido hacia el norte, buscando refugio bajo el amparo de la influyente familia Sinclair. Un linaje que supuestamente tenía fuertes vínculos con la orden. Esta teoría se alimenta de la relación histórica entre los templarios y Escocia, donde la orden fue particularmente fuerte. Algunos incluso apuntan a que en las iglesias de la familia Sinclair, como la capilla Raslin, hay símbolos templarios escondidos que servirían de indicios sobre el tesoro. Sin embargo, esta conexión sigue siendo incierta y no se ha encontrado evidencia sólida que respalde que el tesoro haya sido llevado allí. Otro de los lugares que ha alimentado la especulación sobre el paradero del tesoro es Rennes-le-Château, un pequeño pueblo en el sur de Francia. En el siglo XIX, el abad Berenguer Saunier adquirió una inmensa fortuna tras realizar reformas en su iglesia local, lo que dio lugar a rumores sobre un secreto relacionado con los templarios. Saunier supuestamente descubrió antiguos documentos templarios que lo hicieron inexplicablemente rico. Algunos creen que estos documentos contenían pistas sobre el paradero del tesoro de los templarios, pero las pruebas que vinculan a Saunier con la orden siguen siendo ambiguas. A pesar de la fascinación popular, muchos historiadores consideran que las riquezas de Saunier provienen de fuentes menos misteriosas, como la venta de indulgencias. Y luego está la teoría más audaz de todas. Algunos creen que los templarios podrían haber navegado hasta América mucho antes de la llegada de Cristóbal Colón.
Según esta hipótesis, los templarios habrían cruzado el océano Atlántico en sus barcos y llevado consigo el tesoro, escondiéndolo en el continente americano. Para algunos, esta teoría se ve respaldada por las similitudes entre los símbolos templarios y los encontrados en algunas estructuras precolombinas en América del Norte, particularmente en lugares como Oak Island, una isla en la costa de Nueva Escocia, Canadá, famosa por los misteriosos hallazgos y leyendas sobre tesoros ocultos. Si bien cada una de estas teorías tiene su propio atractivo, la realidad es que la desaparición del tesoro de los templarios está documentada en registros históricos. La evidencia, sin embargo, es escasa y dispersa. La mayoría de estas teorías carecen de pruebas concluyentes. Muchos historiadores creen que el tesoro nunca fue tan grande como se ha afirmado, y que la desaparición de la fortuna fue simplemente parte de un proceso de ocultación y dispersión para evitar que cayera en manos de la Inquisición. Otros sugieren que el tesoro pudo haber sido usado para financiar las cruzadas o que los templarios, al ver que su fin se acercaba, escondieron sus riquezas para evitar que fueran robadas. Al final, todo esto sigue siendo especulación. A pesar de las diversas teorías y los documentos que aún esperan ser descifrados, el misterio del paradero del tesoro de los templarios sigue sin resolverse. Y, como todo gran enigma de la historia, deja más preguntas que respuestas. Y así, el enigma del tesoro templario sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia. A pesar de siglos de investigaciones, teorías y leyendas, no existe una respuesta definitiva sobre su paradero. ¿Se trata de una inmensa fortuna escondida en algún rincón olvidado del mundo, esperando ser descubierta por el valiente que logre desentrañar su secreto? ¿O, como algunos sugieren, el tesoro es en realidad un símbolo de algo mucho más profundo, como el conocimiento y los secretos perdidos que los templarios pudieron haber guardado celosamente? Tal vez nunca sepamos si el tesoro de los templarios es una realidad tangible o solo una ficción construida por los siglos de misterio que rodean a esta orden. La historia, como muchas veces ocurre, está llena de vacíos, de mitos, de hechos que se han distorsionado con el paso del tiempo. Como dijo el escritor Umberto Eco, la historia es un conjunto de mentiras sobre las cuales se ha llegado a un acuerdo. ¿Y tú, qué opinas? ¿Existe realmente el tesoro de los templarios o es solo una leyenda más? Déjanos tu opinión en los comentarios, comparte tus pensamientos y únete a la conversación. Queremos saber qué crees sobre este misterio que ha perdurado durante siglos. Gracias por acompañarnos en esta fascinante exploración histórica. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, darle me gusta, activar la campanita para que YouTube te avise de otra historia, y compartirlo con todos los que disfrutan del misterio y la historia. Nos vemos en el próximo gran enigma de otra historia.